amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Foro Liberal Latinoamericano, saludándolos y seguimos conversando con los diferentes dirigentes y líderes del movimiento cinco reformista que va camino, va rumbo al sexto foro. Y en esta oportunidad nos vamos hasta Colombia, a Bogotá, donde nos encontramos con Arlington Vaca y con quien vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Qué tal, Arlington? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo desde Lima, Perú. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, aquí un saludo desde Bogotá, Colombia. Arlington, tú estás en el movimiento ya hace un tiempo atrás, ¿verdad? Yo llevo aproximadamente unos 5 años desde que conocí por primera vez al profesor Alberto Mansueti y ya, digamos, mucho más comprometido a partir de este año. ¿Y cómo así lo conociste? Bueno, el profesor ha estado metido como en grupos cristianos, más específicamente en el campo de la escatología cristiana. Entonces ahí me contactó y me empezó a hablar un poco del movimiento. Yo todavía era muy izquierdista en mi pensamiento, Ajá. entonces lo veía con mucha sospecha, pero muchas cosas que decía pues tenía mucho sentido y realmente no había estudiado a fondo pues la propuesta, etcétera, por eso la rechazaba, por la ignorancia, pero fue por ese lado, por la parte como cristiana, porque de hecho es de los pocos que conozco que habla de la política desde el cristianismo. Eso es cierto. Bueno, hay gente que viene de la izquierda y es que en América Latina el concepto de político siempre ha sido muy ligado a lo izquierdista, ¿no? Nosotros en las universidades, el colegio, qué sé yo, la única información que hemos tenido ha sido información muy prosocialista, pero no hemos tenido información liberal clásica, o sea, no nos han permitido conocer ese otro lado, tener ese otro lado de la información política. Entonces, todo lo que venía de ese lado ya venía con el cliché de eso es malo, ¿no? Eso es malo. Ujú. Y entonces, como que nos convencían de que eso era algo malo y no sabíamos ni siquiera por qué era algo malo. Y resulta que no lo conocíamos, lo ignorábamos. Y para aprender de estos temas, hemos tenido que incluso salirnos de la universidad, salirnos del academicismo y buscar por otros caminos poder aprender. Por eso es que yo creo que hay mucha gente que no entiende esto porque no se le ha quitado el chip mental. Y supongo que eso mismo pasa en Colombia, ¿no? La gente no lo entiende porque no lo conoce, no conoce el liberalismo clásico. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública y bueno, pues yo no sabía que yo era de izquierda, pero claro, la lucha era por la educación pública y por más financiamiento contra la guerra, entre comillas, contra las FARC, etcétera. Y en una oportunidad estuve en una cátedra acerca del conflicto armado en Colombia, donde pues habían representantes de supuestamente de todas las ramas, pero ahora me vengo a dar cuenta que nunca me presentaron la derecha. O sea, invitaron, sí, uribistas, invitaron petristas, invitaron y gente pues muy académica o políticos muy reconocidos, Petro, Navarro, otros muchos más. Y yo creía realmente en ese momento que ya había visto todo, que la solución, ya nos habían adoctrinado desde ese entonces, por allá 2007, 2008, que la solución era el problema es el proceso de paz, que el problema es que todos los gobiernos de derecha en Colombia nunca habían querido negociar y esa era la solución. Pero realmente ahora me vengo a dar cuenta, pues bueno, toda la farsa. De hecho, eso fue algo que me trajo a las cinco reformas, entender que ese proceso de paz fue una negociación entre izquierdas
izquierda blanda con izquierda dura, que nunca la derecha me la presentaron y todos esos temores se hicieron realidad y eso nos lo mostró Alberto Mansuetti, nos lo decía, nos lo presagiaba y así se cumplió. Y eso fue algo que fue determinante para llegar al movimiento Cinco Reformas. Sí, eso es algo que también de alguna forma pasa en Perú, porque cuando Fujimori sale del gobierno, la mala derecha, que es una izquierda blanda, al final de cuentas, como Uribe, la izquierda blanda y la izquierda dura terminan negociando las libertades de los senderistas, de los emergentistas y hasta indemnizándolos, porque esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también se metió en Colombia gracias a Ujú, Santos y gracias a Uribe, le ha dado demasiado premio a la FARC, ujú, como si la FARC fuera una expresión heroica o una expresión auténtica de un conflicto armado cuando eran terroristas, ¿no? Vinculados al narcotráfico y todas esas cosas, igual que Sendero aquí. Se ha ido dando un proceso donde indudablemente los foros socialistas han funcionado bien, han trabajado de una manera muy astuta. Y por eso es que ahora este foro es un foro que tiene que entender que la lucha es del foro contra los foros comunistas. ¿Tú cómo ves esa lucha? ¿La ves de manera continental? tiene que ser de manera continental, porque todos los esfuerzos que se han intentado como llaneros solitarios no pueden hacer frente a todos estos dragones de siete cabezas que tenemos, estos macro partidos, el Foro de Sao Paulo, la Internacional Socialista, etcétera. Y por eso es que nosotros desde el movimiento Dale queremos trabajar unidos con el Foro Liberal. Sabemos que podemos aportarles y sobre todo nos pueden aportar mucho ustedes a nosotros. ¿Cómo ves el foro, el sexto foro? Yo creo que es una oportunidad para un lanzamiento mucho mayor, de mayor amplitud en Latinoamérica, de que la gente sepa que existe gente que está haciendo las cosas y pensando de otra manera, eh, que hay personas comprometidas, partidos ya en algunos lugares donde están funcionando muy bien, como en Perú, como en Guatemala, etcétera, y que son un ejemplo y que es una alternativa real contra toda la oferta política que existe, que es estatista. A Dale Colombia, ¿cómo lo estás viendo dentro de la posibilidad de crecer, de desarrollarse ahí en Colombia? Bueno, como en todo lado, es muy duro y sobre todo es muy duro comenzar porque tristemente hemos tenido varios inicios que han fracasado y eso pues nos ha impedido, digamos, que tener el crecimiento que ya han tenido otros países. Pero es nuestro deseo en este momento eh, crecer primero en calidad y después en cantidad. Entonces, por eso queremos insistir ahora mucho en la formación, que es lo más importante para iniciar. Eh, y claro, somos un partido muy joven, o sea, realmente la situación de la pandemia fue la que nos impulsó, en cierta manera, a algunas personas a unirnos y buscar qué podemos hacer. Pero al mismo tiempo, esto sabemos que es de paciencia, que no es de un día para el otro y que nuestro mayor tesoro es el proyecto. Sí, sobre todo entender y decirle a la población que acuerdos como los que se hicieron entre la izquierda dura con la izquierda blanda fueron traidores de las expectativas de paz del propio pueblo colombiano. El poblador de a pie, frente a ese acuerdo, ¿por qué su reacción fue silenciosa? Como a pesar de que ganó el no, metieron los acuerdos por la fuerza, ya la gente se sintió impotente porque ¿qué podemos hacer? O sea, están irrespetando la voluntad popular en un plebiscito y aún así metieron todos los acuerdos y peor,
porque llegó Duque, supuestamente de derecha, y terminó de firmarlos y establecerlos en el país. Entonces, eh, no hay un representante, digamos, porque ni la izquierda ni la derecha representa a todos aquellos que se opusieron a los acuerdos. Y yo te pregunto eso porque para mí el futuro de Colombia gira eh, valiosamente a partir de allí. El futuro actual de Colombia gira valiosamente a partir de ese acuerdo traidor al pueblo colombiano, traidor a su verdad y a su historia. ¿Tú sientes que a partir de allí surge esa necesidad de buscar eh, nuevos espacios políticos como el espacio que te brinda ahora Dale Colombia, o esto ya venía de antes? Puede haber sido el leitmotiv para que Arlington Vaca decida involucrarse en la política y abandonar las expectativas que tenías antes en gente como Duque, quizás, por ejemplo. Bueno, yo nunca tuve expectativas por Duque, Ajá. aunque sí tuve cierta expectativa por Santos, porque no sabía de qué se trataba el acuerdo. Pensaba que lo que decía el Centro Democrático solamente era paranoia, que nos metían miedo del castrochavismo y otras cosas, pero después me asombró que sí tenían en cierta parte razón. Entonces, los acuerdos para mí sí fueron decisivos, digamos, para darme cuenta que este país está definitivamente entregado a la izquierda. Básicamente, yo sí creo que en ese momento yo creo que nos dimos cuenta para dónde va el país. Y el problema es que hay una gran cantidad de gente muy ignorante de temas políticos, tienen el estatismo en la mente y bueno, sí se hastían de los extremos uribista y petrista. Así como yo creo que a Latinoamérica, en cierta manera, el extremo de Bolsonaro y de AMLO, siempre de pronto algunos lo ven como con recelo y tratan de algo un poco más central, ¿no? Pero la oferta de centro, que supuestamente es de centro, es izquierda en realidad. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el Partido Verde. El Partido Verde es un partido que ha ido creciendo bastante. Es la actual alcaldesa de Bogotá, es del Partido Verde. Bogotá en general no es ni uribista ni petrista, sino o sea, quiere como una alternativa diferente, pero su filosofía es de izquierda. Entonces, si digamos, la tercera vía que representa, digamos, el Partido Verde, que es como de los más grandes, aparte de los otros, es de izquierda, pues no nos espera más, sino la desgracia, ¿no? Por eso, ya hastiado de todo lo que existe, creemos que tenemos que trabajar en algo realmente diferente. Tú, de alguna forma, ¿cómo has evaluado la recepción del mensaje 5 reformista y el hombre de a pie en Colombia? Con mucho escepticismo, porque ¿Sí? realmente o sea, el estatismo está demasiado metido en la cabeza de la gente. Les dice que la gente tiene demasiados prejuicios e inmediatamente lo asocian al uribismo y lo rechazan. Y es que el uribismo ha sido la gran confusión. Creo que en los países de América Latina cada uno tiene una individualidad que ayuda a confundir. Y yo a Ujú. veces pienso, Arlington, estoy convencido que todos ellos cumplen una función, no es una casualidad lo que ocurra. Porque si es repetitivo y este mundo lo manejan los foros, esto es porque cumplen una función, la función de confundir, la función de permitir que las cosas se den como se están dando. ¿Tú qué piensas? Bueno, aquí tenemos el periodista Ricardo Puentes. Sí nos ha provisto muchas veces esa teoría. No sé si fue Lenin o Stalin que dijo que la mejor manera de controlar la oposición
es dirigiéndola, pero tiene mucho sentido en muchas cosas que han pasado y también fue algo que me hizo abrir los ojos. Bueno, el problema de él es que sí se mete mucho en la politiquería, pero creo que hay muchas cosas que son verdad. De hecho, aquí cuando ganó el no en el plebiscito, fue demasiado sospechoso que el director de la campaña del no, del uribismo, en ese momento dijo que ellos habían mentido a la gente y que les habían dicho cosas que no dicen los acuerdos y que por eso ganan el no. O sea, como alguien supuestamente de derecha, habiendo ganado, se echa al agua inculpándose de un fraude que hicieron. ¿Por qué? O sea, eso no tiene lógica. La única razón es que ellos querían, esperaban que ganara el sí. El uribismo Claro, esperaba que ganara el sí. Ellos querían que ganara el sí, pero claro, estaban jugando ahí un papel extraño. O sea, de otra manera no se explica eso. claro. Y eso te deja una evidencia. Yo no conocí ese detalle, fíjate, pero te deja una notable evidencia. Por eso es que la política, Arlington, es una ciencia y debe ser precisa en todas sus definiciones, como si fuera matemáticamente precisa. Entonces, tú tienes que comprender eso, que las cosas son Ujú, así, porque lo que ellos buscan es estupidizar a la masa para poder controlarla. Y hay otra frase de Stalin, ¿eh? Que dice, los tontos útiles son nuestros mejores aliados. ujú, Y por eso los vuelven tontos. ujú. Necesitan a los tontos. Pero para eso estamos nosotros, los cinco reformistas, y vamos a este foro, a este sexto foro Arlington, y yo sé que tu contribución va a ser muy importante. Estamos en los minutos finales y siempre busco que estos minutos finales aprovechar para conocer un poquito más a la persona con la que converso. Cuéntame un poco de Arlington Baca. Bueno, yo soy ese ciudadano común y corriente que antes describía. Una persona que, bueno, de hecho lo que yo estudié no tiene nada que ver con la política. Yo estudié música en una Ah, mira, universidad pública. Soy cristiano y también esa parte fue influyente en mis valores para poder apreciar el, el movimiento Cinco Reformas. Y realmente soy esa persona que sí tenía un sentido común, unos valores, pero que ninguna de las ofertas políticas me representaba y creía que estaba condenado al mal mejor. Pero después me di cuenta que era mi ignorancia la que me mantenía ahí. Por eso yo creo que hay una gran cantidad de personas como yo, eh, que simplemente es gente que está hastiada de un sistema, pero que no sabe que existe otra alternativa y que es una alternativa buena en todos los sentidos, y sobre todo a los cristianos también es una alternativa que puede representar los valores cristianos. Y yo creo que hay una gran cantidad de gente que puede identificarse juntamente conmigo con este proyecto y a este tipo de personas yo quiero dirigirme e invitar a que nos conozcan para, para que vean que existe más, que el mundo es más amplio de lo que nos han vendido. y Arlington, ha sido interesante conversar contigo. Yo te agradezco los minutos que nos diste. Te esperamos en el sexto foro, esperamos tus aportes y esperamos que Dale Colombia, al que hay que decirle dale Colombia, dale Colombia, sea una expresión política importante, cinco reformista en este país que necesita que alguien le diga la verdad política. Arlington, un gusto saludarte, te mando un abrazo desde Lima, te esperamos en el sexto foro. De todas maneras, tu presencia será muy valiosa. Gracias. Gracias. Desde Bogotá, Colombia, estuvo Arlington Baca con nosotros y ya regresamos con otro líder o dirigente del movimiento 5 reformista rumbo al sexto foro liberal latinoamericano. Permiso.